permitir. A ver, espera un momentito, a ver si ahora lo puedo compartir. Ventana. Compartir. Ahí están viendo un Power. ¿Están viendo el Power? Sí, sí se ve. Bien, bien. Bueno, nosotros habíamos llegado hasta dónde. A ver, yo les digo. Habíamos llegado hasta acá, ¿no? Con el equilibrio de largo plazo. Habíamos presentado habíamos presentado la situación de el equilibrio del consumidor a largo plazo. Y habíamos definido el largo plazo. A ver, espere que habíamos definido el largo plazo como aquella situación en la que todos los factores permanecían variables. Y para mostrar esta situación de equilibrio a largo plazo, hacíamos el uso de las herramientas de las isocuantas. Habíamos entendido las isocuantas como los puntos que unían, o la curva que unía puntos de igual producción. ¿Recuerdan? Acá en el gráfico mostramos 3 niveles de producción que están señalados con el 1, el 2 y el 3, y que se podían alcanzar esos niveles de producción en el caso de la curva 1, que lo estoy señalando con el cursor, con esas alternativas de consumo, perdón, de uso de los factores productivos. Así, la alternativa B estaba usando 8 de capital y 1 de trabajo. Luego, el punto C está usando 5 de capital y 2 de trabajo. Y así sucesivamente. La alternativa D también la veamos. 3 de capital y 3 de trabajo. Acá habíamos definido también la pendiente de esa curva, ¿recuerdan? La pendiente de esa curva no era otra cosa que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo. Así podemos calcular la tasa marginal, por ejemplo, en los puntos A y B. A ver si lo podemos hacer. Insertamos un cuadro de texto acá. Y podemos calcular la tasa marginal de sustitución técnica de K por L como la variación en K dividido la variación en L. Variación en L. Esto era, si insertamos acá, donde estaba. Mauricio está ahí, están todos. ¿Qué era el simbolito donde está? Esta variación. Variación en K dividido la variación en L, ¿no? Y en el caso de lo que se ve ahí en la pantalla, sería la variación en K, en este caso sería
de 8, ¿a cuánto? A 5, la variación en K sería 5, por favor me corrigen, dividido de 1 a 2, dividido 1, lo cual sería igual a 5. ¿Están todos? ¿Me siguen ahí? Con signo negativo, ¿no? Una de las características de esta tasa marginal de sustitución técnica es que es decreciente. Si ustedes calculan de C a D, esa tasa nos tendría que dar ahí nos tendría que dar cuánto. De C a D, ahí la tasa marginal es de 5, 1, es 2, ¿no? 3, sí, 2 dividido 1 nos da 2. Como ustedes ven, la tasa marginal es decreciente. Si ustedes pueden hacer el cálculo para los otros puntos, nos tendría que dar ese valor negativo de la pendiente. Permitir carga de choque. Ay, no sé cómo permitir el acceso a todos porque tengo que agregarlos y bueno, sigamos. Está, ¿no? Se entendió lo que es la pendiente, esa tasa marginal. O sea, manteniendo el nivel de producción y si queremos aumentar el uso de uno de los factores, tenemos que disminuir el uso de otro de los factores, de tal manera que la producción no cambie. Esa era la pendiente entonces de los mapas de isocuantas. En la siguiente filmina, lo que queremos mostrar es cómo este cociente, esta pendiente o esta tasa marginal de sustitución también puede ser calculada como la productividad marginal de L sobre la productividad marginal de K. Esta demostración está en unos libros, pero hoy encontré esta que puede ser mucho más fácil y veamos. Esta igualdad que se tiene que cumplir, menos delta K por la productividad marginal de K debe ser igual a la variación de L por la productividad marginal de L. Así, por ejemplo, si tenemos estos datos de que la productividad marginal de L es 2 y la productividad marginal de K es 1, dice si la empresa que podría haber sido acá, ir, por ejemplo, de B a C, ¿no es cierto? Utiliza un trabajador adicional, genera 2 unidades del bien. ¿Esto está claro? Productividad acá. Si utiliza una unidad más de L, su productividad marginal es 2. Y si utiliza una unidad del factor K, agrega a la producción una unidad. O sea, si puede reducir el uso del capital en 2 unidades, de tal manera que cuando hay un trabajador adicional pueda permanecer en la misma isocuanta y se mantenga esta igualdad. ¿Está claro? Acá, porque se reduce el capital, va a haber una menor producción, que va a ser la productividad marginal. Por otro lado, al aumentar L, tiene que aumentar la producción, que sería el aumento en L por la productividad marginal de L. Y estos valores tienen que ser iguales porque se mantiene en la misma curva de isocuanta. Bueno, acá ustedes despejarían y nos quedaría que la tasa marginal de sustitución técnica es igual al cociente de las productividades marginales de L. Acá es lo que estábamos diciendo recién, la tasa marginal es decreciente
cuando la tasa de KL es grande, o sea, para estos niveles. Acá, por ejemplo, en B, la razón K sobre L sería muy grande. Entonces, los valores de productividad de los valores de la tasa marginal de sustitución técnica serían altos. O sea que se podría disminuir mucho el uso de K por cada unidad de L. A medida que vamos descendiendo sobre la curva, acá los valores de la tasa marginal de sustitución van a ser más bajos porque ya no vamos a poder reemplazar tanto el uso del factor K por cada incremento en el uso del factor L. Con eso estaríamos explicando que la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente. Y con esto mostramos una de las decisiones que debía tomar el empresario, que era qué tecnología debía usar, ¿no es cierto? Bueno, con estos diferentes puntos, diríamos, estaríamos viendo cómo las diferentes alternativas tecnológicas que tiene el empresario para producir el bien X, por ejemplo. Bueno. A esta curva de isocuantas le tiene que agregar las curvas de isocoste, ¿recuerdan? Las curvas de isocoste surgía a partir de que el costo total era igual al costo en L más el costo en K. Por lo que el costo total sería igual al precio de L por L más el precio de K por K, despejando acá, nos quedaría que es igual al costo de T, el costo total dividido el precio de K menos el precio de L dividido el precio de K por K. Y esto no es otra cosa que la recta de balance, o de restricción, más que de balance, de restricción presupuestaria. Y sería esta línea. Esto me salió un poco chueca, pero ahí está. ¿Cómo es la pendiente de esta recta? Es la relación de precios. ¿Qué significa esa relación de precios? Supongamos que el precio de L es igual a 10 y el precio de K es igual a 5. Por lo que ese cociente sería 10 dividido 2, perdón, 10 dividido 5 igual a 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese número 2? Que una unidad de L es equivalente a 2 unidades de K. Y es constante en todos los puntos de la recta de balance. Recuerden, acá tendríamos graficados en el eje de las X, tenemos L, y en el eje de las Y tenemos K. Este punto sería que todos los recursos se destinen a comprar el factor K, y este punto todos los recursos destinados a comprar L.
Si el precio de L aumenta, la curva se cierra de esta manera. ¿Qué significa? Al ser L relativamente más caro, se podrá comprar menos de ese factor. O digamos, convendría sustituir ese factor por el uso del capital. Y ante disminuciones de L, lo vamos a incorporar con otra línea para que se note. Esta era la situación inicial, ¿no? Acá habíamos dicho que aumentaba el precio de L, entonces podríamos comprar menos de L. También podría darse la situación que disponga de más recursos, con lo cual va a permitir que esa línea se desplace o sus alternativas mejoren. Mejoraría en todo este sentido. O alternativamente que sus recursos disminuyan, con lo cual no cambia la pendiente, sí cambia la restricción. La restricción sería mayor, podría comprar menos factores productivos. ¿Está claro? Bueno, en el equilibrio, esas pendientes tienen que ser iguales y sería ese punto de tangencia, un punto óptimo del consumidor. Bueno, ante aumento en las posibilidades presupuestarias del empresario, obviamente va a poder alcanzar mayores niveles de producción. Uniendo todos esos puntos de lo que se conoce como el sendero de expansión. Bueno, pendiente al isocuanta es igual a la pendiente de la isocoste. Y tendríamos los puntos de equilibrio en el largo plazo. ¿Esto qué significa o darle sentido económico a esta... Perdón, mire cuánto estaban acá. Me tiró todo esto. Disculpen, Franco, no había visto que estabas ahí para incorporarte, no te vi. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Porque no tengo... Así que hágame preguntas, porfa, si es que no entienden, porque yo ahora acuerdo. ¿Qué es ver todo esto que vimos, estas herramientas para desarrollar esta teoría del consumidor y en una situación de equilibrio de largo plazo? Esto significa, en ese ejemplo en el que veníamos trabajando, que, por ejemplo, era nuestra empresa que producía camisas, ¿recuerdan? En el equilibrio, en el corto plazo, si a nuestras camisas tenían una demanda muy buena, fabricábamos un buen producto y nosotros como empresarios queríamos satisfacer ese aumento de demanda, en el corto plazo lo único que podíamos hacer era incrementar el factor variable, ¿se acuerdan? Incrementábamos el factor variable, se incrementaba la producción. Y así podíamos satisfacer ese aumento de demanda. Pero llegaba un punto que ese aumento de la producción era tan grande que empezaban a aparecer los rendimientos decrecientes de la producción. ¿Qué ocurre en una situación de largo plazo, donde también se llama de periodo de planeamiento, donde el empresario podría elegir, digamos así, la escala óptima? Ya cuando aparece esto, el empresario va a pensar ya en duplicar la escala de planta o cambiar el factor que permanecía fijo. Y esto es lo que estamos mostrando en esas decisiones de largo plazo, cuando cambian todos los factores de la producción y el empresario puede satisfacer estos incrementos de demanda, digamos. Estas decisiones de largo plazo es que tiene que alcanzar los óptimos de producción. También vimos en la clase pasada,
Hay alguien que quiere unirse, permitir. Bien. Lo que eran los rendimientos a escala. Los rendimientos a escala. Ya habíamos visto rendimientos constantes, rendimientos decrecientes y rendimientos crecientes a escala. Los rendimientos constantes a escala tenían que ver con si incrementábamos el uso de todos los factores productivos en una proporción y si la producción aumentaba en la misma proporción, teníamos rendimientos crecientes a escala. Acá en el grafiquito lo podemos ver. Si estamos usando uno de K y uno de L, perdón, y uno de K, acá, produciendo 10 unidades, si se incrementaban todos los factores productivos, en este caso estamos suponiendo que usan 2 nada más, tanto L como K se duplican y la producción crece exactamente a 20, por lo que la producción está creciendo en la misma proporción que los factores productivos. Y así sucesivamente, ¿no? De 20 a 30 crecía de 2 a 3 en la misma proporción de 3 a 4 y teníamos los rendimientos constantes a escala. Se llamaban escala porque se incrementaba el factor que permanecía fijo, porque esta era, recuerda, una producción con dos factores. En este caso tenemos una escala, rendimiento a escala decrecientes. La producción aumentó, perdón, el uso de los factores aumentó el doble, pasó de 1 a 2, tanto de L como de K. Pero la producción no creció el doble. O sea, para que crezca el doble tendríamos que usar más factores productivos, con lo cual tendríamos esos rendimientos a escala decrecientes. El otro ejemplo sería el de rendimientos a escala crecientes. Acá la producción, como ustedes ven, se incrementa de 10 a 20, pero con un crecimiento menos que el doble de los factores productivos. Como ustedes ven, acá estaría el doble en este punto, pero con menos uso de los dos factores llegaríamos al doble de la producción, con lo cual los factores estarían tendrían un rendimientos crecientes a escala. A ver, ¿cuál sería la explicación de esto? Por ejemplo, es que, ¿por qué aumenta la producción? Sería la pregunta, ¿no? Al aumentar el uso de factores, porque al aumentar el uso de los factores se puede incrementar la división del trabajo y la especialización. Y cuando el factor productivo está más especializado, la producción se puede incrementar a tasas crecientes. Bueno, ¿están viendo la filmina? Sí, sí. ¿Salió? No. ¿Me salí? Sí, salió No la se ve, filmina. profe. Salió. Compartir. Ahora. Sí, ahí sí se ve. Bien. Es como que, como les trataba de explicar, a ver, veamos con este gráfico en el largo plazo. Tenemos esto teóricamente sería una curva isocuanta, ¿no? K y L. Todos produciendo el mismo nivel. Pero ¿qué diferencia hay entre estos puntos? Que, por ejemplo, ese sería que no estemos operando con la planta más eficiente de largo plazo. Porque fíjense, las pendientes no son iguales. Entonces la empresa puede ir haciendo ajustes en el uso de los factores hasta alcanzar
esa situación de equilibrio de largo plazo, que era la de mínimo coste, que se daba allá en el punto Q sub 1. Empleando esta cantidad de factores K con esa cantidad de factores L. L sub 4 y K igual a 80. O sea, esa es la que le va a asegurar el mínimo costo para este nivel de producción. Digamos, esa sería la decisión que tomaría en la empresa en el largo plazo, en un periodo de planeamiento que yo les llamaba. Bueno, el ejemplo que vimos. Y eso sería todo lo que es con respecto a la producción, a la teoría de la producción. Recuerden, cuando empezamos esto, lo que queríamos determinar era los costos, porque en el beneficio, que era el ingreso total menos costos, y para los costos tenemos que saber cuántos factores productivos vamos a usar. Por eso veíamos la teoría de la producción, la función de producción, el equilibrio del productor, porque eso nos va a determinar la cantidad de factores productivos que va a emplear la empresa. Una vez que tenemos esas cantidades, ahora tenemos que agregarle el tema de los precios de los factores productivos. Interesan entonces, los costos incurridos por la firma consisten en obligaciones explícitas contraídas por los propietarios de los factores. Es decir, que a las cantidades que ya las determinamos en la clase anterior y lo que vimos al principio de la clase, debemos agregarle el precio de los factores productivos. Y esos costos también van a depender de la eficiencia con lo que se usen los factores productivos para cada nivel de producción. Acá también cuando hablamos de costos, tenemos que hacer una distinción entre costos de corto y de largo plazo. Y otra vez, los costos de corto plazo están asociados a los factores. Recuerden que en el corto plazo habían algunos factores que permanecían fijos y otros variables. Con lo cual esto nos permite hacer una clasificación en costos fijos y costos variables. Ahí en la tablita podemos ver unos datos trabajando cuáles serían los costos de nuestra empresa, esta que habíamos pensado de las camisas. Los costos fijos total, si ustedes ven el gráfico, en el eje de la Y tienen el costo expresado en pesos y acá tienen nivel de producción. ¿Qué es lo que les quiere mostrar? Que hay una relación directa entre costo total es función del nivel de producción. ¿Esto qué significa? Que los costos van a crecer, el costo va a crecer a medida que crece el nivel de producción. Esto es porque vamos a necesitar más telas, más horas de trabajo, más botones, más cuellos para producir las camisas. Todo eso se traduce en costos, por lo tanto, al aumentar el nivel de producción, los costos tienen que crecer. En esta distinción de factores fijos y factores variables, hay algunos costos que son independientes del nivel de producción. Por eso es una línea recta, acá como la verde, perdón. Ese costo es fijo porque es independiente del nivel de producción. Piensen ustedes, por ejemplo, que la empresa tiene que alquilar las máquinas. Supongo el caso que alquila las máquinas de coser y que cuestan 25 pesos. O podría ser el alquiler del galpón donde se desarrolla la actividad, y esos 25 pesos los tiene que pagar sí o sí, independientemente de que produzca o no. Entonces, por eso toda la columna vale 25, independiente, como ustedes ven, del nivel de producción. Luego esta columna son trabajadores por día. Si no utiliza ningún trabajador, obviamente el costo variable, porque este es el factor variable del trabajo, va a ser 0. Si utiliza un trabajador, dice, el costo variable es 25, con lo cual podríamos pensar que el salario es igual a 25. Si utiliza 2 trabajadores,
será 50. Se utiliza 3,75 y así sucesivamente. Por lo que el costo total será la suma de los dos costos, el fijo y el variable. Llevado estos datos al gráfico, el costo total sería lo que es la línea celeste. El costo variable sería la línea violeta. Y el costo fijo, la línea verde. Acá hay una flechita que nos dice que ese es el monto del costo fijo, que la podríamos ver acá, que es igual a esta diferencia. 100 Profe, menos 25 sería 75, ¿sí? creo que no se estaba mostrando el gráfico que está ¿Y por del qué que no está me hablando. hablan antes? Yo meto a hablar. No sé por qué se salió a presentar, compartir. A ver, ya. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Sí se veía antes. ¿Ahora se ve? El power se veía antes. Se sigue ¿Ahora viendo no? y se veía antes. Por lo menos yo Ah, lo bueno, veo. a mí no me salía. Está bien. ¿Ah, Ahora sí se se ve. veía? Gracias, gracias. ¿Ahora Sí, lo, sí. lo están viendo? Sí, sí. Sí se ve. Sí, profe, ahora sí se Ah, ve. bueno, bueno. Entonces ahí, como ustedes ven, ese sería el comportamiento de los costos de nuestra producción. Porque ya tenemos los datos que eran necesarios para tener esos costos, que eran la cantidad de factores productivos y el precio de los factores productivos. Entonces, con esos datos vamos a tener esta tabla. Este es el costo fijo, ¿está claro? Que tiene este comportamiento. Al igual que cuando veíamos la unidad anterior, también trabajamos con unidades unitarias, por lo que es necesario expresar todas estas cifras totales en valores unitarios. Y así aparecen unos nuevos conceptos que son el costo medio, que es la suma, perdón, a ver, perdón, acá vamos a volver de nuevo acá. Acá, fíjese, el costo total es costo fijo más el costo variable total. ¿Están viendo, no? Sí. Sí, sí, Bien. profe. Si yo esa expresión la divido por X, que estaba marcada acá, el costo fijo total también la dividí por X, está ahí, dividido por X, dividido X. Acá lo que podría hacer, tendría que ponerle un casito para que se note un poco más. Ahí sería. Pero es de acá también. Pesos por camisa, o sea, entonces al costo total dividido X le llamamos costo medio. Al costo fijo total dividido X sería el costo fijo medio. Y al costo variable total dividido X sería el costo variable medio. Y todos se miden en pesos por camisa. O sea, cuánto me cuesta en promedio cada camisa. Por ejemplo, producir una camisa, ¿cuánto sería el costo medio de producir? ¿Dónde está la producción? 10 camisas, ¿me cuesta cuánto? Producir 10 camisas me cuesta, en total, me cuesta 25 pesos. Pero el costo medio, ¿cuánto sería? 7,50, ¿es así? ¿Me siguen todos? ¿O no? No, profe, me perdí. Vamos de nuevo. Dijimos que el costo total era la suma del costo fijo total más el costo variable. Esta columna se entiende de dónde sale, de la suma de estos dos, ¿no? 50 sería 25 más 25. ¿Está claro? 25 el costo fijo y 25 el costo variable. ¿Está claro? Sí. Si yo ahora eso lo divido por X para sacar el costo variable medio, que sería, ¿cuánto era el costo variable? Era 25.
dividido la producción 4, ¿cuánto es? 6,25. ¿Estamos? Sí, sí. Y lo mismo con el costo fijo, 6,25. ¿Está claro? Dividido 4, que es el nivel de producción. Veamos entonces la primera columna, el costo fijo medio. Es 25 dividido 4, me da 6,25. 25 dividido 10 me da 2,50. 25 dividido 13 camisas me da 1,92. 25 dividido 15 camisas me da 1,67 y así. Este es el costo fijo medio porque dividí el costo fijo total dividido el nivel de producción. ¿Estamos? El costo variable hice lo mismo. Dividir el costo variable total dividido el nivel de producción. Si el costo variable era 25 dividido 4, es 6,25, es igual que el fijo. Acá ya cambia. Acá el costo variable era 50 dividido 10, me da 5. Acá sería 75 dividido 13, 100 dividido 15 y 125 dividido 16. Tengo los datos del costo variable medio. ¿Está claro? La suma de estos dos me va a dar el costo total medio. 12,50, 7,50. ¿Qué significa este dato de 7,50 para este nivel de producción de 10? Para producir 10 unidades, el costo unitario sería 7,50. O sea, cada camisa me vale 7,50. Cuando yo obtengo ganancias en mi emprendimiento, cuando el precio al cual pueda vender la camisa, por lo menos la tendría que vender en cuánto cada camisa. En 7,50 porque ese precio yo cubriría tanto el costo fijo como el variable, ¿no es así? Si estaría produciendo 10 camisas, ¿se entiende? Si estaría produciendo 15 camisas, tendría que cobrar ¿cuánto? Un precio más alto, 6, tendría que cobrar 8,33, porque con ese precio yo cubriría tanto el costo fijo como el costo variable. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O veamos el caso que siempre yo les daba del señor de la esquina. ¿Él a cuánto tiene que ver? ¿Cuánto le va a fijar el precio de sus naranjas? ¿A cuánto va a vender cada kilo de naranja? ¿Cómo va a ser el cálculo? Supongamos que la caja tiene 5 kilogramos, nada más para hacerlo fácil, o 10 kilogramos de naranja, una caja. Y la caja la compra a 1.000 pesos. ¿En cuántos pesos tendrá que vender cada kilogramo? En 100 pesos, profe. Sí, se entiende, ¿no? El razonamiento. Sí, Pues es eso lo que estamos buscando, es cuánto me cuesta en promedio producir cada camisa. Bueno, entonces tenemos estos datos del costo fijo medio. Fíjense el comportamiento que tiene el costo fijo medio. ¿Cómo es el costo? Decreciente. Siempre es decreciente. ¿Por qué les parece a ustedes que va a ser siempre decreciente y sería esta línea lila? Porque al producir más y como mi costo es fijo, va a ir tendiendo a ponderación hacia abajo. Claro, voy a ir prolateando cada vez entre un mayor número de productores. ¿Se entiende? Bueno, y tiene este comportamiento que siempre es decreciente. El costo variable medio, que es esta línea. No, esta era el costo variable medio, la lila. Y el verdecito era el costo fijo medio. El costo variable medio son estos valores. Fíjese, acá cuánto valía. 5 puntos. Costo variable medio, 5 valía acá. Cuando están produciendo 5 y 5. Todos esos puntos son puntos de acá de la tabla que están acá en el gráfico. ¿Estamos? La celeste sería la suma del costo variable medio más el costo fijo medio. ¿Se entiende? Fíjese que está graficada acá una flechita. Esto sería que
¿qué valor sería la del costo fijo medio? Que es igual a esta flecha, a esta altura, quiero decir. O sea, el costo total medio es igual al costo variable más el costo fijo medio. ¿Para qué valor es? De 10, de 13, el de 13 sería. Fíjense cuando el de 10, el de 13. Acá tenemos un costo fijo de 1,92 y un costo variable de 5,77. La suma de los dos me da 7,69. O sea, el costo total medio acá sería 7,69. ¿Está claro? Hasta acá sería el costo variable, que sería 5,77, y esta diferencia sería el 1,92. ¿Me van siguiendo con los números o estoy yendo muy rápido? Sí, sí, yo sí lo sigo. Bueno, no sé el resto de la clase, porfa. Fíjense ustedes cuando el nivel de producción es de 5. Voy a dejar ahí. O acá, que es el anterior, nivel de producción de 4. ¿Qué ocurre en 4? ¿Por qué estos puntitos son iguales tanto que el costo fijo medio como el costo variable, que acá sería 6,25, ¿no es así? Yo le Sí, sí, pongo, es 6,25. acá sería 25. 6,25, acá, estaría acá. ¿Está claro? Sí. ¿El costo total cuánto es ahí? 12,50. Sí, Que sería este valor acá, 12,50. ¿Estamos? Entonces, esta diferencia que hay acá, ¿qué sería? Lo hagamos más gruesito para que se vea. Eso que está bien en negro, esa diferencia que yo introduje acá, ¿qué es lo que sería? Esto de acá. ¿El monto de qué costo? Hagan el cálculo. Es lo mismo que esta flechita. Yo les dije que esta flechita era el costo fijo medio. ¿Por qué acá el costo fijo medio es más grande? Dentro de mi estructura de costo, cuando yo estoy produciendo poco, el costo fijo medio es muy importante. Pero cuando produzco mucho, se reduce esta cantidad porque, como vemos, el costo fijo medio va disminuyendo. A ver cómo les puedo dar con un ejemplo. ¿Por qué los supermercados pueden vender más barato que una despensa de barrio? Porque vende mayor cantidad de productos o mayor volumen y sus costos fijos son Claro, fijos. sus costos fijos serían este monto, digamos, este monto chiquitito. En cambio, como las despensas venden pocas cantidades, su monto de los costos fijos medios serían altos. Entonces no puede competir con las grandes empresas. ¿Por qué? Porque justamente al ser grandes, producen mucho, venden mucha cantidad, y su costo fijo medio es más bajo. ¿Alguien quiere unirse a la reunión? ¿Está? Pero sus costos totales son grandísimos. Si ustedes comparan cuánto paga, pongamos, cuánto creen que paga, no sé, no tengo idea, pero más o menos, que uno ve los avisos, entiende, un alquiler en el centro, un local de esas características, no sé, debe estar pagando millones de pesos un supermercado, y una despensa en un barrio está pagando 100.000 pesos, digamos. En los costos totales hay una gran diferencia entre un supermercado y una despensa de barrio, pero en los costos unitarios son mucho más bajos de las grandes empresas, porque está pasando este fenómeno que lo estamos viendo acá de los costos, porque hay que dividir los costos dividido el nivel de producción. Entonces,
si bien tienen costos altos, cuando se los divide por el nivel de producción, hacen que sus costos unitarios sean bajísimos. Bien, entonces este es el sentido que nosotros le tenemos que dar a nuestros costos. Y eso es el significado, entender bien la forma que tienen los costos. Como ustedes ven, acá los costos son decrecientes, alcanzan un mínimo y vuelven a crecer. O sea, a medida que aumenta la producción, el costo desciende. ¿Por qué creen que pasa eso? El costo descienda. Si vamos a producir más. Y hemos dicho que al producir más, se usan más factores productivos, más horas de trabajo, más horas de máquina. Pasa esto por la presencia de los rendimientos decrecientes de los rendimientos decrecientes, de la ley de rendimientos decrecientes. Por eso, ya más adelante hay una filmina donde vamos a ver la ecuación que viene. Entonces, es decreciente por la ley de los rendimientos decrecientes. Alcanza un mínimo, y acá ya los costos empiezan a crecer mucho porque ya la firma está operando con rendimientos decrecientes. Recuerden, estamos en el corto plazo. Y en el corto plazo había un factor que permanecía fijo, por lo tanto estaba vigente la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Se acuerdan? La ley de los rendimientos decrecientes era que teníamos que tener un factor fijo. Si aumentábamos el uso de uno de los factores, la producción crecía, alcanzaba un máximo y luego empezaba a crecer a tasas decrecientes, habíamos dicho, ¿no? En la ley. Bueno. Acá es mirar esas mismas curvas, pero en gráficos diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos el costo fijo total. En el cuadro A tenemos el costo fijo total. Habíamos dicho que era un valor independiente del nivel de producción de Q. Acá vale 60. Entonces, el costo fijo medio sería ese rayo que parte del origen y con los puntos donde nosotros queremos calcular. Acá, por ejemplo, el costo fijo medio sería 60 dividido 1 es 60. Acá 60 dividido 3 es 20. Acá sería 60 dividido 5, que nos da 10. Entonces el costo fijo tiene siempre va a ser así, decreciente. Porque el numerador permanece fijo y abajo el nivel de producción va aumentando permanentemente. Con el costo variable total, ¿por qué parte del origen el costo variable total? Porque si no se produce nada, no tenemos costo. A diferencia del costo fijo total, si no producimos nada, tenemos 60. En cambio, acá en el variable, si no se produce nada, tenemos un costo de 0. Sí, entonces si producimos 2 unidades nos cuesta 40, si producimos 4 unidades nos cuesta 60, si producimos 6 unidades nos cuesta 120. Si queremos calcular el costo variable medio, deberíamos dividir el nivel de producción, perdón, el nivel de costo sobre el nivel de producción. 40 dividido 2, 20, 60 dividido 4, 60 dividido 4 nos da un poquito más de 10, ¿no? Y acá sería 120 dividido 6, que es 20. 6 por 2, 6 por 20, 120, ¿está? Entonces este es el costo variable medio, que sería la pendiente de esa recta, que corta al punto H, que corta al punto J y que corta al punto M. Fíjense que acá va decreciendo la pendiente, sería esta línea, decrece acá, que es el mínimo, y acá vuelve a crecer la pendiente. Acá el costo ya empieza a crecer. ¿Está claro? Entonces, decreciente, alcanza un mínimo y empieza a crecer el costo variable medio. El costo total dijimos que era la suma de los dos. Por eso parte de... acá estaba, no, bueno, estos son otros valores. No es lo mismo que anterior, pero bueno, es la suma del costo fijo más el costo variable.
Y leamos lo que dice acá. La forma de U del costo total medio, o sea, esta forma de U, es el resultado de dos fuerzas opuestas. La distribución del costo fijo entre una producción mayor, pendiente decreciente, y de los rendimientos decrecientes, de esas dos fuerzas. En todo este tramo es decreciente porque el costo fijo acá es decreciente. Y que si los dos son decrecientes, entonces hace que el costo total medio sea decreciente. Pero acá cuando ya alcanza el mínimo del costo medio, acá ya compensa. Ese efecto decreciente de acá ya lo compensa. Y hace que el costo medio total empiece a crecer. ¿Se entiende? ¿Escuchado alguna consulta hasta acá? ¿Sí se entiende, profe? Bueno. Dice, los rendimientos decrecientes implican que a medida que la producción se incrementa, se requieren cantidades de trabajo más grandes para generar una unidad de producción. Claro, porque aparecieron la ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Por lo tanto, el costo variable se incrementa a la larga y al final tiene esa pendiente ascendente, o sea, va creciendo mucho el costo medio. Es como que, ¿cómo le podemos decir? Como que nuestra fábrica de camisas. Está bien, nosotros la pensamos para producir 100 camisas por semana, pero como tenía salida y empezamos a producir 150 camisas por semana, ¿qué vamos a hacer? Va a aparecer esta ley de rendimiento decreciente, además otros costos van a empezar a crecer porque las máquinas estaban programadas para funcionar, no sé, por darles un número, 10 horas por día, pero nosotros la estamos haciendo funcionar 20 horas por día, con lo cual van a aparecer nuevos gastos de mantenimiento, se van a echar a perder las máquinas, lo cual incrementa nuestros costos. Nuestros trabajadores adicionales no van a rendir tanto como los anteriores porque tenemos un factor fijo. Entonces, todo eso hace que el costo se vaya para arriba y sea creciente. Justamente por eso, por los rendimientos decrecientes. ¿Está? Acá que teníamos, bueno, costo fijo medio. Esto es para mostrarles la relación entre los tres costos. Profe, no se ve la filmina. ¿No se ve? A ver. No, se quedó en la 38 como tildado. ¿Por qué, che? ¿Ahí se quedó? A ver, déjeme que vuelva. Acá. Qué raro, la verdad. Esperen un momentito. Detener la presentación. Vamos de nuevo. Compartir. Ahí. Ahí están viendo esa la que estoy hablando. 60. Sí, profe, donde están los 4 gráficos y se ve. Gráficos. Bueno, se los vuelvo para que vean. Costo fijo igual a 60, costo fijo medio. Lo que hace dividir 60, dividido el nivel de producción, es 1. Y lo que hice fue estar dividiendo, admitir a todos. Ahí está Andrés, permitir. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, los 4 gráficos se ven. Bien. Costo fijo medio, costo fijo total, perdón. Costo fijo medio, siempre decreciente. O sea, ese monto 60 yo voy dividiendo por el nivel de producción. 60 dividido 1 me da 60 acá. 60 dividido 3 me da 20. 60 dividido 10, 5 me da 10. Un poquito más, ¿está? Sería este punto. Por lo tanto, el costo fijo medio es decreciente. Lo que le decía que el costo variable total parte del origen. Acá no parte del origen porque es independiente del nivel de producción. Acá el costo variable, si no uso
factores variables, el costo es cero. Si no produzco, quiero decir, si no produzco, el costo variable va a ser cero. Y ahí empieza a crecer. Primero crece a tasas decrecientes, fíjense. Después empieza a crecer hasta acá y acá empieza a crecer a tasas crecientes. El costo total, el costo variable total. Era lo que yo les decía cuando la empresa de nuestra fábrica de camisas. Está bien, si nosotros con el mismo escala de planta le seguimos metiendo más factores variables, está bien, va a aumentar la producción, pero los costos van a crecer más que proporcionalmente. Y ahí es donde aparece la ley de los rendimientos decrecientes. Por eso nuestra curva de costos se va hacia arriba, crece mucho. Y ahí el costo variable, entonces primero cuando crecía tasas decrecientes, el costo variable medio era decreciente, alcanzaba un mínimo y empezaba a crecer. ¿Estamos? Todo lo que dijimos es válido para la curva de costo total, que la están viendo, un gráfico con una filmina con dos gráficos y la que explica la forma de la curva de costo medio. ¿La ven? No, profe, esa filmina ya no se la ve. ¿Por qué? Sigue en la 38. Ahí, no sé por qué se planta en la 38. Dejar de compartir y tener la presentación. Compartir la ventana. Compartir. La verdad no me explico por qué no sigue. Ahí están viendo el gráfico con dos. Ahora sí, profe. Sí, profe. Fíjense el costo total, que es la suma del costo variable total más el costo fijo, que en este caso vale 120, y el costo medio total, que tiene esa forma de U. Y acá es lo que estábamos explicando, por qué tenía forma de U. Tiene forma de U por los rendimientos decrecientes, acuérdense. Estamos en corto plazo. Ahí están viendo otra filmina, un solo gráfico. Sí, con varias curvas de colores. Sí, bueno. Este es para mostrarles cómo tienen que ser los gráficos. Acá tienen la curva costos en el eje de las Y, producción en el eje de las X. Esta, la que está arriba, es el costo medio total, que es la suma del costo variable medio más el costo fijo que no la red. Y hay una curva que, un concepto del que no hablamos, que es esta, la azul. La azul se llama costo marginal. El costo marginal corta los mínimos, fíjense, a los mínimos del costo medio, a los mínimos del costo variable medio. Ahí le estoy mostrando con esos puntitos que son los mínimos. O sea, cuando ustedes hagan los gráficos, el costo marginal siempre tiene que pasar por esos mínimos. Recuerden, el costo medio es la suma del costo variable más el costo fijo medio que no está dibujado. Y el costo marginal es el mismo concepto que venimos trabajando de los valores marginales. Sería cuánto me agrega al costo total la última unidad producida. Eso es el costo marginal. Entonces, ¿cuánto me agrega al costo total la última unidad producida? Acá está, costo marginal, bueno, es lo mismo. Costo total 1 menos costo total 0, sería lo mismo. Siempre por los mínimos. Para eso es el objetivo de esto. Ahí está el costo fijo medio, ¿no? Sí lo dibujé. Bueno, así tienen que dibujar los gráficos de estas tres curvas de costos. ¿Por qué tiene forma de U? Por la ley de rendimientos decreciente. Acá la curva de costo empieza a crecer mucho. O sea, si nosotros vamos a producir con ese tamaño, con esa escala de planta que era para 100 camisas, y queremos producir 200 camisas, nuestro nivel de costos se va a ir por las nubes. ¿Por qué se va a ir por las nubes? Porque fue pensada para ese nivel de producción, ¿está? Fue en el corto plazo. Entonces, si estaríamos en el planeamiento, ya tendríamos que estar pensando en ampliar la escala para producir el doble de camisas porque sabemos que lo podemos vender. Y ahí nuestros costos tendrían que disminuir.
Bueno, esto es lo mismo que vimos, pero va a quedar así. Y esto era lo que me faltaba mostrar. La relación que hay entre las curvas de producto medio y producto marginal y las curvas de producto marginal y costo variable medio. Fíjense, el producto marginal acá era el máximo. El producto marginal venía creciendo. Profe, ahí ¿Sí? no sube la filmina, es que se quedó en Esperen, 40. gracias por avisar. Ya vuelvo a salir, que no sé por qué no me está pasando esto. Sí, ese grafiquito hay que verlo. Presentar, detener la presentación. Acá. Ahora sí, compartir. Ventana. Ya me voy a perder la práctica de estas clases. Está costando, pues no lo preparé para un modo virtual, pero bueno. Espero que se entienda. Fíjese, esta es la relación entre la curva de producto y la curva de costo. ¿Se acuerdan la curva de producto marginal? Era creciente, alcanzaba un máximo y empezaba a decrecer. La curva de producto medio era creciente, alcanzaba un máximo cuando eran iguales las dos y ahí empezaba a decrecer. ¿Se acuerdan? En este caso, para 2 unidades de trabajo. Bueno, ¿y qué ocurre con la curva de costos? La curva de costo marginal es decreciente. Ahí, que es toda esta parte que es creciente, el producto marginal, el costo marginal es decreciente. Alcanza un mínimo y empieza a crecer. ¿Dónde son iguales? Como les decía en la filmina anterior, cuando el costo variable medio es mínimo. ¿Está? Y fíjense, el costo variable es decreciente, este tramo, alcanza un mínimo y empieza a crecer. La curva de productividad media, o producto medio del factor, era creciente. Alcanzaba un máximo cuando era igual al producto marginal y empezaba a decrecer. ¿Estamos? Esa es la relación que hay entre los dos. Y lo podemos ver gráficamente, como el costo marginal está acá, es la división entre precio del factor trabajo, que es el factor variable, sobre la productividad marginal de L. Obviamente, este costo marginal va a ser mínimo cuando el producto marginal sea máximo, que es este punto. Bien. La zona de producción, hasta acá será la zona 1, y a partir de acá tendríamos la zona 2. ¿Se entendió? Costo variable medio era el costo variable total sobre X, y el costo variable total es L sobre el precio por el precio de L sobre X. L sobre X es la inversa del producto medio, por eso lo ando abajo acá. Me quedaría precio del factor trabajo sobre el producto medio de L. Y acá lo mismo. El costo marginal es el cambio en el costo total ante un cambio en la cantidad. Hago un cambio en todo el costo total, me queda que es, esto es fijo, no cambia, por eso es 0, entonces sería el cambio en L sobre X, que es este cociente la inversa, por eso me queda que el precio de L es sobre la productividad marginal de L. ¿Estamos? Esto está clarito en la guía de estudio, así que lo pueden sacar de ahí. Cualquier duda me la consultan en la clase de consulta que vamos a tener la próxima semana. Con respecto a estas... pero más me interesan los grafiquitos y que se entienda el porqué y el sentido económico de las curvas, ¿no? Acá, ¿por qué empiezan a crecer los costos variables medios? Es porque aparece la ley de ¿qué? De rendimientos decrecientes, todo este tramo. Entonces, ahí los costos se disparan y se van para arriba.
en el crecimiento. Y acá, ¿qué hora es? Son 8:13. Yo creo que con este ejercicio se lo voy a dejar cuando nos encontremos de manera presencial. Espero que este paro no continúe, que se arregle. Llegaremos hasta acá. ¿Alguna consulta de lo que vimos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna consulta? ¿Cuál era el objetivo de esta clase de hoy? Es ya empezar a hablar de costo, es empezar a valorar todo lo que vimos en la clase anterior cuando hablamos de función de producción, que todo eran unidades físicas. Cuando yo hablaba de función de producción, hablaba de camisas, hablaba de trabajadores. En ningún momento hablábamos de pesos. En la clase de hoy ya empezamos a hablar de pesos. El costo total se mide en pesos. El costo marginal se mide en pesos por camisa. El costo variable medio se mide en pesos por camisa. Como veíamos ahí, que salía 13,50, era para producir 10 camisas. Cada camisa nos cuesta 13 pesos con 50 es por camisa. ¿Está claro? Ya estamos hablando de pesos porque entramos a considerar el precio de los factores productivos. Acá el supuesto es que esos precios de los factores productivos están dados en el mercado. Nosotros como empresa no podemos modificar el precio de los factores productivos. Cuando hablo del precio de los factores productivos no es otra cosa que el salario del trabajo, la tasa de interés del capital, la renta del factor recursos naturales, ¿está claro? Y beneficio, que sería la retribución del factor productivo capacidad empresarial. Yo en términos genéricos me refiero a precio de los factores productivos. Cuando estoy hablando de salario, de tasa de interés, ¿está? Entonces acá consideramos esos precios como dados, pero ya como tengo las cantidades de factores productivos, que las saqué de la unidad anterior o de la clase anterior, ya puedo hablar de costos. Entonces, por eso entramos a este tema de costos. Cuando empezamos a hablar de costos, hicimos también una distinción de costos de fijos y de costos variables. Siempre en función de las cantidades producidas, ¿no? El fijos era independiente de las cantidades producidas. Produzcamos o no produzcamos, tenemos que pagar ciertos costos. A eso le llamamos fijos. Y los variables era que si aumentaba el nivel de producción, el costo variable tenía que ser creciente. Eso es lo que dijimos. Vimos cómo se comportan los costos unitarios. Cuando hablábamos de costos unitarios, era que esos costos totales los dividíamos por el nivel de producción y nos daban los costos unitarios. Cuando hablo de costo unitario me estoy refiriendo a costo fijo medio, a costo variable medio y el costo medio, que es la suma de esos dos. Y además apareció un nuevo concepto para ustedes, que es el costo marginal. Y ese costo marginal lo definimos como el aumento de los costos totales cuando producimos una unidad más del bien. O sea, si producimos una camisa adicional, ¿cuánto nos cuesta esa camisa adicional? Eso es el costo marginal. Por eso se mide en pesos por camisas. ¿Está? Espero que haya quedado esto claro. A mí me gusta, como verán, las clases presenciales porque yo lo estoy viendo y me resulta mucho más fácil. Pero bueno, esto salió así, rapidísimo, esta mañana, que había que dar esta clase para para seguir con el planeamiento de la materia. Pero vamos a tener una clase de consulta la próxima semana. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene y espero que se hayan cumplido los objetivos de esta clase, que es tener una idea aproximada de costos. Ya no estamos metiendo en los costos.
como empresa, como decisión de empresa, cuánto nos cuesta producir un bien. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana y también vamos a ver cómo hacemos con respecto a la resolución del parcial. Ya subimos las notas. Profe, ¿Sí? tenía una cosita que hacer y recién vuelvo y escuché, estaba yendo a la cocina, se me estaba quemando. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser el tema de la materia? Mañana entonces no hay clase. ¿O No sí? sé lo que... Hoy tenían una reunión las empresas con los trabajadores y no sé qué habrán decidido en esa reunión. Así que cualquier novedad se la vamos a comunicar en el aula virtual. Esperemos que se haya levantado el paro. Así que bueno, esperen como le decía, cualquier novedad se la vamos a transmitir a través de la página. Bueno, nos estaremos viendo mañana y seguramente vamos a poner otras clases de consulta para estos temas porque son re importantes aprender la forma de las curvas de costos y todo lo demás, que a mí se me han pasado algunas cositas, pero cuando ustedes lean y si les aparece alguna dificultad, me la consultan. Digamos, en términos generales fue presentar eso esta clase. Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe, nos vemos. Hasta luego.